Rubí, ¿qué tal todo? ¿Bien, bien? Bien, sí, señor. Ah, bueno, qué chévere. ¿Será que damos 2 minuticos a ver si llegan más? Sí, profe. Los Listo. trancones están monumentales. Ah, vaina. Sí. Terrible. Listo, listo. Bueno, ya entonces en 2 minuticos iniciamos, ¿ok? Ok, profe. Bueno, gracias. Bueno, profe. Bueno, listo. Pues vayámosle adelantando mientras ellos van llegando. Tal y como les comentaba en la sesión anterior, pues hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy interesante y sobre todo es muy importante, no solo para nosotros como contadores en el ejercicio de nuestra profesión, sino también a nivel de cualquier empresa. Y es entrar a abordar todo el tema de los instrumentos financieros, ¿ok? Unos instrumentos financieros que tienen pues unas características muy específicas y digamos que en esta presentación vamos a abordar aspectos muy relevantes de las NIC 32, la NIC 39, la NIF 7, la NIF 9 y las secciones 11 y 12 de las NIF para pymes, ¿ok? Y lo vamos a hacer sobre la base de, digamos que de interpretar y comprender lo que es esa normatividad internacional, ¿ok? Como este es uno de los temas más extensos por analizar, pues digamos que es bien importante.
enfocarnos en el análisis de los instrumentos primarios, ¿sí? ¿Por qué en los primarios? Porque es que los derivados y todo lo que tiene que ver con la contabilidad de coberturas, que también hacen parte de los instrumentos financieros, digamos que requieren de un estudio por aparte, sobre todo por lo extenso que es ese contenido. Entonces nos vamos a centrar básicamente en los primarios. ¿Listo? Eh, ¿Cómo está organizado el tema? Entonces vamos a ver en primera instancia unas generalidades de los instrumentos financieros, es decir, vamos a ver un poquito de teoría para entrar a definir conceptos. Luego entraremos a hacer todo el tema de abordar todo el tema del reconocimiento y la medición. Y por último, veremos unos casos prácticos, ¿ok? Eh, digamos que por lo extenso del programa, por lo extenso de este contenido, yo creo que nos vamos a tardar 2 sesiones, ¿ok? Entonces, hoy vamos a tratar de cubrir todo el grueso de la teoría y en la siguiente sesión vamos a abordar toda la parte práctica, ¿listo? Eh, entonces, arranquemos precisamente por las generalidades de los instrumentos financieros. Entonces, en esas generalidades, digamos que la NIC número 32, denominada instrumentos financieros, pues en su parte específica que habla acerca de la presentación, en esa NIC se establece básicamente que un instrumento financiero es cualquier contrato, ¿ok? Esa palabrita contrato es clave. Digamos que un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Esa es la definición de lo que es un instrumento financiero, ¿ok? Ahora, digamos que al notar que se incluye ese concepto de contrato, pues es necesario comprender que en el contexto local, esas magnitudes contables tenían sus propias definiciones, en las cuales digamos que había una existencia de unos contratos formales o no formales, y la contabilidad la reconocía más por su forma, digamos que más por su forma legal que por el fondo económico. Entonces, digamos que eso era pues, una temática que había ahí, pero ya con el tema del estándar internacional, pues ese tema entra a ser ya mucho más claro para todos. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, ¿qué es un instrumento financiero? Entonces, pues digamos que un instrumento financiero es un contrato monetario entre dos partes, porque como es un contrato y un contrato mínimo tiene a dos partes inmersas dentro de ese tipo de documento, entonces, ese instrumento financiero se interpreta que es un contrato monetario entre dos partes con el que se puede operar y de la misma manera puede llegar a liquidarse, ¿ok? El contrato genera un activo para el comprador y un pasivo financiero para el vendedor, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que el tipo de activo se refiere a la forma que puede tomar el instrumento financiero, por ejemplo, una materia prima, ¿sí? Una acción, un bono, un derivado, una divisa, etcétera, etcétera. Esos instrumentos financieros pueden clasificarse de acuerdo al tipo de activo y también pueden diferenciarse entre instrumentos financieros complejos y no complejos, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que algunos de los instrumentos financieros son, en primera instancia, los derivados. Son un activo cuyo valor, como su nombre lo indica, depende del valor de otro activo, ¿ok? El activo del que depende el valor del derivado toma el nombre de subyacente y puede estar representado en acciones, valores de renta fija, índices bursátiles, entre otros, ¿ok? Mm, ¿Alguien quiere preguntar algo? Eh, Luz, ¿quieres preguntar algo? Ah, ok, listo. Entonces, en primera instancia, tenemos los derivados. En segunda instancia, tenemos los bonos. Básicamente, un bono son unos valores que representan una deuda que tiene la empresa emisora con las personas que los adquieren. Y esta es un buen instrumento para tener deuda, ¿ok? Es decir, diferente a acudir a un banco a que nos dé un préstamo por el cual vamos a tener que pagar unos intereses muy altos y todo ese tipo de cosas, pues las empresas más bien emiten una serie de bonos con las que
digamos que son unos títulos que pueden llegar a ser a muy largo plazo. Entonces, esos bonos lo que hacen es que le permiten a ese tipo de empresas financiarse de alguna manera y poder pagar unos intereses más bajos de lo que tendría que pagar ante una entidad financiera por un préstamo muy similar. También tenemos lo que son los famosos CDTs, los certificados de depósito a término. Básicamente, esa es la inversión en la que el cliente entrega dinero a una entidad financiera por un plazo establecido previamente para que al final la entidad le entregue el capital junto con los intereses. Luego tenemos las cuentas de ahorros, que es básicamente el depósito realizado por el cuentaviente con disponibilidad inmediata y cierta rentabilidad, por no decir que cero. Bueno, tampoco es que sea cero, pero digamos que la rentabilidad en una cuenta de ahorros es mínima, ¿ok? Entonces, genera cierta rentabilidad durante un periodo determinado según ese monto que se ha logrado ahorrar. Los TES, ¿qué son los TES? Son títulos de deuda pública emitidos por el gobierno y que son administrados por el Banco de la República. ¿Ok? Igual que los bonos, en la fecha de vencimiento se paga al inversionista el dinero que invirtió más los intereses. Cuando el gobierno nacional quiere digamos que necesita recursos, necesita dinero y no tiene, digamos que ya no tiene por vía de los impuestos, no tiene dinero vía de utilidades extras que den sus empresas. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Para poder seguir cubriendo esas necesidades que tiene el gobierno, el pueblo, pues tiene que entrar a emitir deuda, ¿ok? Y esa deuda lo que hace es, entonces, emite este tipo de títulos de tesorería y le dice al Banco de la República, cómpremelos mientras cuando yo tenga plata, le reembolso esa platica, ese capital que usted invirtió, más unos intereses, ¿ok? Entonces, digamos que es pues no es que sea solamente el Banco de la República el que los va a comprar, pero es uno de los principales clientes para ese tipo de títulos. Es decir, es la manera que tiene el gobierno para buscar financiación por medio del Banco de la República. ¿Es esto? ¿Es emitir TES o es prender la imprenta de billetes y póngase a imprimir billetes e inyéctalos a la economía? Y pues digamos que todos sabemos que eso tiene un gran inconveniente y es que se dispara la inflación. Entonces, para evitar eso, el gobierno lo que hace es compra este tipo de títulos, el Banco de la República le da el dinero, el gobierno lo invierte en lo que lo tiene que invertir y al cabo de los años recupera ese dinero por medio de recaudo de impuestos y se lo devuelve al Banco de la República. ¿Ok? Digamos que eso es como más o menos cómo funciona ese tema de los test. También tenemos las acciones. Las acciones representan la propiedad sobre una empresa. Son títulos de renta variable. ¿Y por qué son de renta variable? Porque la utilidad económica que se obtiene al invertir en ellos depende de los resultados que tenga la empresa en un momento dado. ¿Ok? Entonces, toda acción tiene implícito un valor, pero no significa que ese valor vaya a ser constante. El valor de las acciones depende de la buena gestión de una empresa, depende de los movimientos acertados que haga esa empresa en la bolsa de valores, eh, el nivel de deuda que tenga la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en ese tipo de títulos los valores pueden fluctuar, así como suben, también pueden caer, y pues digamos que cuando sube chévere porque todos ganamos, pero cuando cae es feo porque todos perdemos. Entonces, digamos que desde ese punto de vista hay que tener mucha precaución porque el tema, pues digamos que puede llegar a hacer que así como se gana tanto en un momento dado, también se puede llegar a perder todo en un momento determinado. ¿Por qué? Debido a la fluctuación de los valores y a la volatilidad que llega a tener un título de estos en el mercado. Tenemos también lo que son los fondos de valores. Esos fondos de valores son carteras constituidas y administradas por sociedades o grupos de personas que tienen como fin estimular y desarrollar el fondo de valores, invirtiendo el dinero en diferentes instrumentos de inversión que ofrece el mercado de capitales. ¿Ok? Luego vienen lo que son los fondos de capital privado. eh, y en estos fondos de capital privado, digamos que el dinero que aportan los inversionistas se denomina capital privado
Y al agrupar ese dinero de los diferentes inversionistas, se constituyen los fondos de capital privado cuyo objetivo es invertir en pequeñas y medianas empresas con gran potencial de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Hay empresas que se dedican a, digamos que tienen una serie de portafolios, ¿ok? Espérenme, yo les muestro por acá. Es que es importante conocer ese tema porque en alguna ocasión puede que lo necesitemos. Entonces, pues vale la pena contemplarlo. Creo que se llama BCP. No. Esta, BCP Global. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Por ejemplo, esta es una empresa de carácter financiero que ya está constituida, o sea, está constituida en Miami. Y esta empresa lo que hace es que busca clientes que inviertan en lo que ellos tienen invertido. Entonces ellos crearon una compra de portafolios en diferentes entidades. Y esas entidades lo que hacen es que le empiezan a generar una serie de rendimientos a ellos para, eh, digamos que les genera esos rendimientos debido a la inversión que ellos hicieron en cada uno de sus portafolios. Entonces aquí uno puede ser soy una institución financiera o un asesor o soy un inversor. Digamos que somos un inversor. Entonces acá lo que hace es que nos va a mostrar diferentes opciones para que podamos llegar a invertir en un momento dado. Entonces, en principio, digamos que aquí tenemos los portafolios. Estos son un fondo de inversión, ¿ok? Entonces, aquí tiene los fondos diseñados por BlackRock, que es una empresa consolidada en Estados Unidos. Entonces, aquí tienen ellos los diferentes portafolios. Entonces, tienen un portafolio conservador, un portafolio moderado, un portafolio de crecimiento y uno de renta variable. Ah, bueno, y uno de renta fija. ¿Cómo está conformado el de renta fija? Entonces, dice aquí, este portafolio está diseñado para generar un flujo de ingresos constante con un riesgo relativamente bajo del principal. Los inversionistas que normalmente escogen este portafolio son inversionistas que no desean invertir en acciones, pero procuran obtener un flujo de ingresos constante, es decir, que esperan que ese dinero que van a invertir a través de este portafolio, pues que les rente más que si tuvieran ese dinero quieto en una cuenta de ahorros. Entonces, básicamente eso es lo que se busca acá. Y aquí ellos, digamos que esto es más o menos como una descripción de qué es lo que hacen, en qué invierten en este tipo de entidades, ¿sí? Son por lo general entidades, por ejemplo, a nivel de bonos del tesoro, invierten el 27.3% de su cartera, ¿sí? En bonos del tesoro de 1 a 3 años y en bonos del tesoro de 7 a 10 años invierten el 20.9% de ese portafolio. Lo otro está dividido en otro tipo de actividades, pero digamos que, ¿qué significa que tengan casi que el 50% de la inversión o de ese portafolio en bonos? Y es que, pues básicamente, primero es una inversión a largo plazo, ¿sí? Segundo, un bono del tesoro, pues digamos que es un bono que es muy estable y debido a que es muy estable, pues su nivel de riesgo es bajo. Y recuerden que la rentabilidad va en proporción al riesgo. Entonces, si un título tiene mucho riesgo, pues digamos que debido a ese riesgo puede tener mayor rentabilidad, pero también puede tener mucha pérdida, ¿ok? Entonces, digamos que al tener el 50% invertido en bonos del tesoro, eso le permite a ellos tener esa inversión fija. Le van a pagar poco interés porque como es una inversión segura, pues no tiene ningún tipo de riesgo, entonces se dan el lujo de pagar un bajo interés, pero pues pagan más que si estuviera la plática guardada en una cuenta de ahorros. Dice acá, retornos netos de gastos, a modo de ejemplo, 1.5 por año, 1.5% por año. Entonces aquí más o menos tienen como un pequeño análisis que ellos hacen de esa inversión. Análisis de bonos, entonces tienen en el sector gobierno, tienen 60, tienen como un 70%. Bueno, en gobierno tienen el 57.8%, en entidades financieras tienen el 10.38%, en el sector salud tienen el 5.47%, en comunicaciones el 5.43% y en energía el 4.48%. ¿En dónde lo tienen? Básicamente
el grueso de esos portafolios están en Estados Unidos, ¿sí? El 11.48 está en mercados emergentes, por ejemplo, China, ¿sí? El sudeste asiático está dentro de esos mercados emergentes. Tenemos también en Europa y en el Reino Unido el 2%, en Inglaterra el 1.94 y en Japón eh, el punto 63. A nivel de madurez, pues digamos que de 1 a 3 años tienen títulos que equivalen al 31.31 del portafolio, de 3 a 5 años el 10, de 5 a 7 años el otro 10%, de 7 a 10 años el 29.33% del portafolio, y mire que llegan hasta inversiones a más de 30 años. Entonces, pues digamos que eso lo hace que sea muy seguro y que la inversión no vaya a tener tantas fluctuaciones, ¿ok? Calidad del crédito, el 50% de ese portafolio está calificado con AAA. ¿M? Y así digamos que esto más o menos es el nivel de riesgo de la inversión. Entonces, pues debido a esto es que le pagan más o le pagan menos de lo que tiene invertido. ¿Listo? Y así tiene todo. Entonces, esto de renta fija, a nivel conservador que tiene, entonces su componente está dividido en este tipo de actividades. Por ejemplo, el 20.3% bonos del tesoro, el 19.6%, bueno, bonos del tesoro a 1 a 3 años, el otro 20% en bonos del tesoro de 7 a 10 años, ¿sí? En mercados emergentes, 4.3%, en compañías europeas, el 3.2%, en empresas o entidades japonesas, el 0.5%, y así sigue distribuyendo todo su paquete, todo su portafolio. Y uno lo que hace es que va y mira, bueno, y es más, uno puede llegar a ver si de pronto aquí hay algún tipo de, qué sé yo, energía, empresas que se dedican, mira si de pronto aquí lo encontramos, empresas que se dedican, por ejemplo, dentro de estas compañías europeas, yo puedo mirar qué compañías son las que, en cuáles se está haciendo la inversión. Y yo como inversionista puedo decirle, ok, me llama la atención, pero yo no quiero invertir en ese tipo de negocios, por ejemplo, en extracción de petróleo. Entonces, si usted es muy amigable del medio ambiente y tiene una plática guardada, usted puede llegar a exigir y decirle a ese fondo de inversión, ok, me voy por el portafolio moderado, y con ese portafolio moderado usted comienza a analizar en qué tipo de empresas, en qué tipo de sectores está vinculado ese tipo de portafolio, y usted puede llegar a decir inclusive, ok, voy a invertir en ese tipo de portafolio, pero yo no quiero que mi dinero vaya a ir a apoyar, a comprar acciones de empresas extractoras de petróleo y ese tipo de cosas, porque es que eso contamina muchísimo. Entonces, se está llegando a ese nivel de detalle para poder decidir en qué quiere invertir la persona como tal, ¿ok? Y eso, digamos que eso es chévere, ¿sí? Pero entonces tienen toda la inversión disponible, toda la inversión, toda la información disponible. eh, Todo se puede ir viendo en línea, en internet. Usted va, digamos que le van a dar su usuario y su contraseña y usted va a poderlo mirar todos los días, que no les recomiendo porque, pues digamos que hay días más fuertes que otros. Entonces, posiblemente usted se vaya a llevar unos susticos en algún momento por ahí cuando la inversión que estaba acá cae abruptamente. Entonces usted dice, miércoles, perdí plata al 100. Y pues sí, puede llegar a pasar, pero mire que después vuelve y sube, vuelve y baja, vuelve y sube. Y así se la pasa. Entonces, por eso, y yo se los he dicho cuando veíamos contabilidad del sector financiero, cuando uno quiere invertir en el sector financiero, uno no debe tener cabeza sino estómago. Y estómago precisamente porque hay que aguantar estos bajonazos, ¿sí? Porque estos bajonazos son los que hacen que uno se enferme, ¿sí? Pero después viene la recompensa. Entonces, básicamente aquí todo esto es pensado a que se hagan inversiones a largo plazo, ¿ok? Entonces, mire, por ejemplo, aquí ya tienen 250.000 dólares. eh, digamos que tienen más de 250.000 dólares invertidos en temas aquí como BlackRock.
En temas, digamos que ya vimos renta fija, conservador, moderado, a nivel de crecimiento, entonces ya comienzan a meterse con más temas un poquito más fuertes, ¿sí? Ya digamos que el capital está muy diversificado, pero mire que el 50% hace parte de estos stocks en Estados Unidos. ¿Qué será eso? Pues uno le da clic ahí y va llegando a los documentos que ellos tienen. Entonces le comienzan a explicar en qué está invirtiendo usted su dinero, cómo ha sido el comportamiento de ese tipo de inversiones, para que pues usted pueda tomar una buena decisión y sea usted quien decida si quiere invertir en ese tipo de portafolios o no. Esto tiene un buen seguimiento, tiene información constante, pero eso no significa que no haya riesgo, ¿ok? Siempre, cualquier tipo de actividad que uno vaya a realizar, lleva inmerso ese tema del riesgo, ¿ok? Y los de renta variable, pues ya entonces, digamos que el 61.8 ya están metidos en empresas de Estados Unidos. Entonces, ese tipo de empresas, pues ya digamos que eh, no dependen solamente de la gerencia, de la forma en que se esté gestionando la empresa, sino que también hay unos factores externos que pueden llegar a hacer que ese tipo de situaciones afecten el valor de la empresa, afecten el precio de la acción, y ahí es en donde pasa cositas como estas, que cae de 180.35 a 145.72, y obviamente aquí usted se pega el susto del siglo, pero ya después vuelve y sube, ¿ok? Entonces, esto básicamente es un fondo de inversión. Entonces, una serie de inversiones que está haciendo este tipo de empresa BCP Global, y lo ponen a disposición para que usted lo evalúe y diga, ah, mire, sí, yo quiero hacer esto. Me gustaría empezar por algo conservador. Ah, bueno, listo, no hay ningún problema. Mire, puede empezar con una inversión de unos, por lo general piden una inversión inicial mínimo de unos $20.000. Siempre es plática, ¿sí? Pero digamos que es muy segura. Invierten muchísimo en temas de Estados Unidos, y pues digamos que de una u otra manera eso da cierta garantía, ¿no? Entonces, eso era lo que les queríamos mostrar frente al tema de los fondos de capital privado o esos fondos de inversión. Y, eh, bueno, esto ya lo vimos, tan. Y luego vienen los ETFs, conocidos por sus siglas en inglés, Exchange Traded Funds, que son fondos de inversión cotizados. Son instrumentos de inversión que cotizan en bolsa, igual que una acción, y que pueden ser comprados o vendidos al precio en el que se encuentran en cada momento de una sesión, sin tener que esperar al cierre del mercado para conocer el valor liquidado. Entonces son títulos de mucha transaccionabilidad, y cuando hay temas así de mucha transaccionabilidad, pues eso puede llegar a tener un tema muy delicado ahí de riesgo, ¿ok? Que pues habrá que contemplar. Voy a dejar de compartir y vuelvo y comparto, porque es que me sale esta parte aquí abajo y me incomoda para la presentación. ¿Listo? Lo volvió a tomar. Grave. No me sirvió el truco. Espérenme a ver. Listo, ahora sí. Entonces, ya habiendo visto más o menos, estos son apenas algunos ejemplos de lo que son los instrumentos financieros, ¿ok? Hay muchos más, ¿listo? Pero estos son como los más representativos, ¿listo? También pues tenemos que mirar cuál es el ámbito de aplicación de esos instrumentos financieros. Entonces, digamos que la norma es aplicable a los siguientes tipos de instrumentos financieros. En principio, a los activos financieros, ¿ok? Entonces, ahí en los activos financieros, pues vamos a encontrar el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, ¿sí? Vamos a encontrar también los famosos créditos por operaciones comerciales. Esto es clientes y deudores varios, básicamente. En tercer lugar, tenemos lo que son los créditos a terceros, ¿sí? Son préstamos y créditos financieros concedidos, es decir, incluidos los surgidos de la venta de activos fijos y de activos no corrientes.
En cuarto lugar tenemos lo que son los valores representativos de deuda de otras empresas, las obligaciones, los bonos, los pagarés, ¿sí? También tenemos acá lo que son los instrumentos de patrimonio de otras empresas, es decir, aquí vamos a tener acciones, participaciones, instrumentos de patrimonio, etcétera. Luego viene todo el tema de los derivados con valoración favorable para la empresa. Digamos que aquí contemplamos todo lo que son los futuros, las opciones, las permutas financieras y la compraventa de moneda extranjera a plazo. Y en último lugar, dentro de estos activos financieros tenemos otros activos financieros. Ahí pueden ser depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos por cobrar, etcétera, etcétera. En otras palabras, estos activos financieros, digamos que son unos derechos contractuales a recibir efectivo en el futuro. ¿Por qué? Porque yo hago una inversión y yo lo que espero es que esa inversión crezca, o sea, tenga un componente de interés y eso sea lo que maximice mi inversión. ¿Ok? Pero así como existen estos activos financieros, pues también existen los famosos pasivos financieros. ¿Ok? Y dentro de esos pasivos financieros tenemos los siguientes. En primera instancia, tenemos ahí los débitos por operaciones comerciales. Aquí entonces entrarían los proveedores y acreedores varios. Tenemos unas deudas con entidades de crédito. Tenemos unas obligaciones y otros valores negociables emitidos, por ejemplo, bonos y pagarés. En cuarto lugar, tenemos los derivados con valoración desfavorable para la empresa. Ahí pues tendríamos los futuros, las opciones, las permutas financieras y a nivel de otros pasivos financieros, pues ahí ya sería contemplar todas aquellas deudas que tenemos con terceros, tales como préstamos, créditos financieros recibidos de personas, empresas que no sean entidades de crédito, también ese tipo de instrumentos financieros pues cae dentro de esta agrupación. Eh, en fin, digamos que ese pasivo financiero y el instrumento de patrimonio o de capital, básicamente lo que hacen es que representan una obligación contractual de entregar un efectivo en el futuro. Entonces, con los pasivos, lo que hago es eh, esperar que me genere, básicamente los activos financieros me generan es un derecho contractual a recibir efectivo en el futuro, ¿ok? Y el pasivo financiero es otra obligación contractual en donde me obliga a entregar efectivo en el futuro, ¿ok? Eso es básicamente. El activo es recibir en el futuro unos rendimientos y el pasivo es pagar en el futuro unos rendimientos, ¿ok? Y en tercer lugar, tenemos también los famosos instrumentos de patrimonio propio. Eh, digamos que aquí salen, o dentro de esos instrumentos de patrimonio propio, tenemos todos los instrumentos financieros que se incluyen en los fondos propios, por ejemplo, acciones ordinarias emitidas. Eso hace parte de esos instrumentos de patrimonio propio. Y tenemos también, por otro lado, otras aplicaciones, que son, digamos que ahí, ¿a qué hace referencia esas otras aplicaciones? A dos aspectos importantes, a las coberturas contables y, por otro lado, a todo lo que tiene que ver con las transferencias de activos financieros, es decir, los descuentos comerciales, las operaciones de factoring, las sesiones temporales, las titulaciones de activos financieros, etcétera, etcétera. ¿Alguien recuerda qué es eso de factoring? ¿A qué le suena que sea eso de factoring? Profe, factoring, bueno, no tengo mucha experiencia, pero digamos, en un momento se trató en la empresa con un cliente. El cliente, o sea, es como si hubiera sido un convenio, en nuestro caso con Bancolombia de factoring, donde el cliente nos compraba la mercancía y nos la pagaba Bancolombia de inmediato. La deuda le quedaba al cliente. Profe, es Y como la nosotros venta pagamos y la Esperen, compra. esperen, 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 por favor, que Lisette está hablando. Lisette está explicando, por favor. Gracias. Sigue, Lisette, por favor. Entonces, el banco pagaba de inmediato
¿sí? La venta que le realizábamos a ese cliente. ¿Sí? Se estipulaba un tiempo, por lo menos en nuestro caso era una cartera a 60 días, y ya la deuda le quedaba al cliente, pero nosotros pagábamos como los intereses, nosotros éramos los que pagábamos ahí unos gastos bancarios. Ok, bien, pero tenían Entonces, liquidez. Eso le genera liquidez a ustedes, claro, ¿cierto? eso era para generarnos liquidez, o sea, a nosotros, pero el factoring lo pagaban era ellos, ¿sí? Porque Ok, ellos eran precisamente, ellos no tenían liquidez para pagarnos de contado, y nosotros no podíamos dar crédito a 60 días como ellos lo pedían. perfecto, muy bien. Sí, eso es. Cuéntanos, Marta. Profe, digamos, como todo lo que se puede adquirir de manera inmediata, a partir de facturas, de recibos. No, de pronto, pues digamos que tienes como una parte de la respuesta, pero no está totalmente completa. Profe, Ruby, cuéntame. profe, es la adquisición de créditos provenientes de bienes inmuebles y de de otros ingresos. Es la liquidez inmediata de ese dinero. Bueno, básicamente el factoring hace referencia a un mecanismo en donde las empresas pueden acudir para vender su cartera, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo una cartera de 1.000 millones de pesos, pero es una cartera que está a 90, 120, 180 días, inclusive a más de 180 días. Entonces, ¿qué hago? Por temas de liquidez, pues yo lo que hago es, ok, esa cartera, sobre todo me fijo en cartera muy vencida. Entonces, cartera que está por allá mayor a 180 días. Entonces, determino cuánto vale esa cartera y voy a una entidad de factoring para que ellos me compren esa cartera y yo obtengo esa liquidez inmediata. Es decir, les digo, mire, señores, yo tengo esta cantidad de facturas, estas obligaciones de mis clientes, pero están ya vencidas y no he podido cobrar. Y digamos que eso es entendible porque una empresa se dedica es a comercializar sus productos o a prestar servicios, pero meterse a temas de hacer gestión de cobro y ese tipo de cosas, pues digamos que si lo hacen, no lo hacen muy bien. Entonces, por eso la cartera se dispara tanto. Y cuando uno ve que esa cartera se está disparando y yo, no, y yo estoy con problemas de liquidez, pues salgo al mercado, busco esas empresas de factoring y les digo, mira, hágame un favor, tengo esta cantidad de facturas, tengo esta cantidad de obligaciones, suman 500 millones. ¿Cuánto me la compraría? Ah, sí, yo se la compro en 420 millones. Estoy perdiéndole 80 millones, pero pues ya será decisión mía si digo, ok, ¿es eso o quedarme cobrando toda esta plata y quién sabe cuánto me voy a gastar? Y de pronto si hago la operación de traerla de ese valor futuro con el valor presente y compararlo, de pronto casi que me sale igual, pero ya tengo el dinero. Entonces, pues digamos que sería hasta un buen negocio, pero es básicamente eso, es esa compra de cartera, son entidades especializadas en esa compra de cartera, en donde pues me la compran a un menor valor, pero ellos ejecutan esas acciones de cobro porque ellos sí saben cobrar. Yo como empresa no sé cobrar ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, digamos que aquí en esas otras aplicaciones cae todo ese tipo de situaciones, todas esas transferencias de activos financieros, ¿listo? Pero, pues digamos que yo les dije que no nos íbamos a meter mucho en este tema de coberturas contables, porque pues digamos que eso hace parte de digamos que es un tema mucho más extenso y es un poquito más complejo, ¿ok? Pero pues vamos a tocarlo muy por encimita, como para medio saber a qué hace referencia esa famosa contabilidad de coberturas o coberturas contables. Entonces, básicamente, una cobertura contable eh, bueno, en principio eso es algo opcional, ¿sí? Y está regulado por la NIC 39. Y esas coberturas son básicamente un procedimiento para minimizar al máximo posible el impacto financiero por la materialización de un riesgo determinado en el patrimonio y la situación financiera de una entidad. Entonces, digamos que una cobertura contable puede cubrir unas transacciones que ponen a la empresa en riesgo. ¿Por qué? Por cambios en el valor razonable o en los flujos futuros de efectivo. Y básicamente, ¿qué se hace? Entonces, la cobertura consiste en comprar o en adquirir un instrumento derivado u otro activo o pasivo financiero
que cubran esas posibles pérdidas provenientes de esa partida cubierta. Entonces, digamos que si vemos un ejemplo, nos dice lo siguiente, nos dice una entidad emite instrumentos de deuda a un interés fijo. Entonces emite esos instrumentos a tasa fija y entonces ya esas personas que adquieren esos instrumentos se convierten en unos acreedores. O sea, personas con las cuales tengo una transacción ahí, un compromiso, ¿sí? Entonces, digamos que esta entidad básicamente emite esos instrumentos a una tasa fija o a un interés fijo, con lo cual, pues, digamos que adquiere un compromiso con esos acreedores de pagarle una serie determinada de unos flujos de efectivo a futuro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La entidad llega y hace un estudio y dice, uy, hijo de mi chica, ¿sabe qué me descaché? eh, Empieza a darse cuenta que las tasas de mercado de unos instrumentos muy similares a los que él sacó a la venta eh, van a disminuir. Entonces, cuando eso va a disminuir, entonces digamos que sus pasivos financieros le van a generar un mayor costo financiero que los del mercado. Y es ahí entonces cuando la empresa dice, miércoles, entonces, ¿cómo voy a cubrir eso que se me avecina? Dice, listo, con el ánimo de poder contrarrestar esa situación, ¿qué es lo que hace? Va y sale al mercado, contrata un swap, ¿sí? Con una entidad financiera, ya les digo que es un swap, contrata un swap con una entidad financiera y digamos que con esa entidad, con ese título, con ese instrumento financiero adquirido en esa entidad financiera, pues lo que va a hacer es que va a obtener un rendimiento a una tasa variable que pues obviamente se espera que sea más alta en el futuro y se compromete a pagar un rendimiento fijo. ¿Ok? Entonces, sale al mercado, compra un swap a una entidad financiera y se compromete a pagar un interés fijo por esa compra de ese instrumento y pues básicamente digamos que el mayor valor de la tasa variable sobre la fija, el mayor valor de esta tasa variable sobre esta tasa fija es lo que le va a generar la ganancia que le va a permitir, esa ganancia que tenga acá es la que le va a permitir cubrir esas pérdidas que va a tener en este otro tipo de instrumento financiero. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un swap? Que viene siendo ese instrumento que yo adquiero acá a una entidad financiera. Un swap, digamos que tiene varios usos en las finanzas modernas. El primero es intercambiar en el futuro unos recursos entre dos partes, ¿sí? De modo que en ocasiones un swap puede no ser puramente monetario, sino también puede ser unos bienes o unos servicios. Digamos que muchos swaps están referenciados al precio del petróleo o del oro, es decir, de esos commodities, de esas materias primas, ¿ok? Un swap se puede utilizar para especular. ¿Qué es especular? Es aprovechar el momento, es estar monitoreando el mercado constantemente, todos los días, a toda hora, y estimar en qué momento es que ese título va a subir para venderlo en ese preciso momento y obtener la mayor ganancia. Eso es especular, ¿ok? Entonces, digamos que un swap se puede utilizar para especular, para venderlo cuando el mercado está pagando más, y lo podemos utilizar para eso si es que estamos creyendo que aquello que vamos a recibir en el futuro será de mayor valor que aquello que entreguemos y digamos que en ese tipo de casos, pues vamos a poder contratar un swap para poder acordar un intercambio. Y digamos que ese swap es uno de los instrumentos que se utilizan para lo que los medios de comunicación suelen llamar apostar en los mercados financieros. Ahora, eh, digamos que si tenemos y para explicar con un ejemplo el swap, si tenemos un derecho que nos proporciona un 5% anual y creemos que los tipos de interés del mercado van a subir, podríamos llegar a firmar un swap para intercambiar los intereses con alguien que crea que los tipos de interés van a bajar. Entonces es como apostar, ¿ok? Entonces, ¿quién quiere apostar? Y yo digo que el interés va a subir. El otro dice, no, yo le apuesto que va a bajar. Y estiman ese nivel de cuánto es lo que va a subir y cuánto es lo que va a bajar. Y lo que hacen es básicamente que hacen, digamos que
hacen como ese acuerdo, yo digo que esto va a subir y él dice que esto va a bajar, y en ese tipo de casos, si dentro de un año el interés es del 6%, pues la otra parte, la que dijo que iba a bajar a un 5%, esa otra parte nos va a tener que pagar a nosotros esa diferencia en porcentaje. Yo como dije que iba a subir un 6 y el otro dijo que iba a bajar un 5, él me va a pagar ese 1%, la diferencia entre el 6 y el 5, ese 1% me lo va a pagar, ¿ok? Si el tipo de interés está en el 4%, entonces, o sea, nosotros perdimos porque dijimos que iba a subir al 6, pero eh, sucede que ese título bajó, entonces yo le voy a tener que pagar la diferencia a esa otra parte, ¿ok? Eso es básicamente lo que se hace con ese tipo de instrumentos financieros, apostar en los mercados financieros, ¿ok? Como inversor individual, para pequeños y medianos patrimonios, no suele ser práctico invertir en swaps por dos motivos. El primero, porque esos swaps son muy arriesgados. Y por otro, las cantidades mínimas exigidas se salen de lo que se puede permitir invertir un patrimonio pequeño o medio. Entonces, esto básicamente es para grandes empresas, con empresas que tienen mucho músculo financiero con el que pueden llegar a respaldar ese tipo de compromisos en caso que pierdan en ese tipo de apuestas. Entonces, aquí, como puede verse, los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo de la emisión de instrumentos de deuda con interés fijo, que es la partida cubierta, son compensados con los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo del swap, que viene a ser el instrumento de cobertura. Eso es lo que a grandes rasgos significa esa contabilidad de coberturas. ¿Listo? Pero no vamos a sacar eso en un examen, nunca lo vamos a ahondar en ese material porque pues eso tiene tanto de largo como de ancho. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio y les voy a dar puntos a ver quién atina con el tema, pero no se me van a poner a hablar de una, sino simplemente me levantan la mano y me dan la respuesta. Entonces, una entidad, el comprador, adquiere mercadería de un proveedor a crédito a 60 días. ¿Quién tiene el activo financiero y quién el pasivo financiero? Dime, Lisette. El Qué activo bien. financiero, perdón, el activo financiero lo tiene el proveedor y el pasivo quien adquiere la mercancía a 60 días. Bueno, ¿alguien tiene algún concepto diferente? O cuéntanos, Rubí, Profe, pienso lo mismo que mi compañera, ¿qué piensas? de que el activo financiero lo tiene el proveedor Sí, y el pasivo lo tiene el comprador. el comprador. Ok, perfecto. Listo. Entonces, la respuesta es, el comprador tiene un pasivo financiero. ¿Por qué? O sea, tiene la cuenta comercial por pagar. ¿Ok? Una obligación contractual de entregar efectivo a su proveedor para liquidar el precio de compra. ¿Listo? Y el proveedor lo que hace es que posee un activo financiero correspondiente a una cuenta comercial por cobrar, un derecho contractual de recibir efectivo, ¿sí? El importe adeudado por ese comprador, ¿ok? Entonces, muy bien. Y aquí viene otro ejercicio para que me digan cuál es la respuesta. Todo esto, ahí les estoy anotando los punticos, ¿no? El siguiente ejercicio dice así, bueno, el siguiente ejemplo dice lo siguiente. Una entidad recibe una multa por infringir tres requisitos legales diferentes. El primero, demora en el pago del IVA. El segundo, publicación tardía de las cuentas de la empresa. Y tercero, afirmaciones falsas en los anuncios comerciales de los productos. En este tipo de caso, ¿quién tiene el activo financiero y quién tiene el pasivo financiero? Lisette, ¿quieres decir? ¿Quieres responder? Bueno, el pasivo financiero lo tiene la entidad que tiene la demora en el pago del IVA. Tiene ahí una cuenta por pagarle a la DIAN. Ok, Sí, y el activo financiero como tal lo tiene precisamente pues a quien le debe ese IVA y
por las empresas a las que les hizo afirmaciones falsas? ¿Les deberá alguna multa, alguna sanción por eso? Perfecto, bien. ¿Alguien tiene otra opinión? Cuéntanos, Rubí. Profesor, ahí el activo financiero lo tiene la DIAN o la superintendencia, dependiendo a quién hubiera infligido la multa. Y el pasivo, pues lo tiene la empresa, que debe pagar. Ok. ¿Alguien más que quiere opinar? ¿Alguien que tenga de pronto un concepto diferente? Listo. Entonces, la respuesta, mis chinitos lindos, es que las multas no implican un carácter contractual, ¿ok? La multa, yo no es que haga un contrato con la DIAN para, ay, es que sí, o bueno, bajémoslo a una multa de tránsito. Y entonces a usted le toman la fotomulta y le llega la multica a la casa. Ahí no hay un contrato. ¿Por qué? Porque usted puede ser que no esté de acuerdo con eso y en ese tipo de casos no se configura esa, esa parte contractual que es importante en tema de instrumentos financieros. Entonces, esas multas no implican un carácter contractual, es decir, no se originan de contratos, surgen como resultado de requerimientos legales impuestos por los gobiernos. Por lo tanto, las multas no son pasivos financieros de una entidad. ¿Ok? Puede que sea un activo financiero de la entidad que va a cobrar, que los va a ejecutar, pero las personas que deben esas multas no tienen un pasivo financiero. Eso simplemente pues va a ser un gasto que van a tener que asumir por tema del pago de esa multa. ¿Ok? Pero entonces básicamente esto es una trampita, era simplemente para que tuvieran en cuenta que las multas no no cumplen con esa parte de la definición de lo que es un instrumento financiero y es que es un contrato, que es, y cuando se habla de contrato es que mínimo dos partes están de acuerdo en los términos que se han fijado dentro de ese contrato, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, no se preocupen, igual les puse su puntico por participar, pero es eso, es tratar de tenerlo como presente para que, digamos que no les vaya a generar, digamos, cuando se les vaya a presentar ese tipo de situaciones, pues tengan presente que eso no es un instrumento financiero, ¿ok? Bien, ya habiendo pasado ese par de ejemplos, entonces, ¿por qué los instrumentos financieros? ¿Quién se los inventó? ¿Por qué surgieron? ¿De dónde? Ese tema. Y aquí digamos que esta es una pregunta bien interesante porque por costumbre, si las personas tienen, digamos que digamos que aquí ya a lo que entramos es básicamente a analizar eh, qué es lo que pasa en un mercado en donde hay personas que tienen unos recursos y hay otras que necesitan esos recursos. Entonces, ¿por qué surgieron esos instrumentos financieros? Pues básicamente surgen porque hay una necesidad de inversión. Entonces, supongan, por ejemplo, Ruby dice, no, tengo 30 millones de pesos ahí guardados bajo el colchón, pero es que no los quiero meter al banco a una cuenta corriente porque es que entonces el 4 por mil cuando lo vaya a retirar y ay, eso, a mí no me gusta eso. Entonces yo quisiera hacer otra cosa con esa plata. Entonces, eh, de pronto sale por ahí Luisa y dice, no, ay, ¿cómo quisiera yo tener 30 millones de pesos para ese proyecto de emprendimiento que quiero arrancar? Porque es que la idea que tengo es buenísima. Imagínense que yo quiero hacer esto y el otro, pero no tengo la inversión, no tengo el músculo financiero para arrancar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto eh, Ruby dice, bueno, ¿sabe qué? Ya sé, no voy a meter mis 30 millones de pesos en una cuenta de ahorros, sino que voy a crear un CDT. Entonces va a una entidad financiera y le dice, mire, yo quiero, tengo 30 millones de pesos ahí guardados y quiero meterlos a 3 meses. ¿Qué me pagan? Ah, no, sí, claro, mire, sí, señora, le vamos a pagar tanto de tasa. Usted nos conoce, ya sabe que nosotros somos una entidad financiera reconocida y y le echan todo el cuento y Ruby termina invirtiendo su dinero en esa entidad financiera. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de un instrumento financiero, de un CDT. ¿Ok? Entonces, ese CDT significa que Ruby sigue siendo la dueña de sus 30 millones de pesos, pero no va a poder disponer de ellos. ¿Ok? Y en contraprestación, el banco le dice, le voy a pagar un interés más alto del que usted tuviera o del que se pudiera ganar
si esos 30 millones de pesos los tuviera en una cuenta de ahorros, ¿ok? En donde sí tiene disponibilidad, pero aquí los tiene que dejar quietos por lo menos 90 días. Y por el otro lado llega y se acerca a la misma entidad financiera, se acerca a Luisa y dice, ay, hágame un favor, es que imagínese que yo tengo una idea y quiero hacer esto y aquello y lo otro y necesito 30 millones de pesos. Le dicen, ah, claro, ¿cómo no? Sí, tú trabajas en tal entidad, tráeme la certificación laboral y hacen todo el estudio y dicen, perfecto. Te vamos a apoyar con esos, vamos a ayudarte a cumplir tu sueño, te vamos a dar los 30 millones de pesos, pero me vas a tener que firmar un pagaré y me vas a tener que pagar una tasa de interés que si tú miras es la más baja del mercado y no sé qué, y si sé más, y entonces se configura ahí también otro instrumento financiero ya a nivel de deuda en donde Luisa, para poder tener esos 30 millones que necesita para poder echar a andar su idea de emprendimiento, pues va a tener que pagar, va a comprometerse a pagar ese dinero en módicas cuotas mensuales con una tasa de interés. ¿Ok? Entonces, se configura un instrumento financiero para recibir los 30 milloncitos de Ruby y tenerlos aquí disponibles en el banco. Y cuando Luisa, que es la que tiene la necesidad de financiación, llega a ese banco y dice necesito 30 millones, pues el banco muy amablemente le va a decir, claro, chinita linda, te tengo la plata, dime nomás. eh, Tráeme tales y tales y tales papeles y en 3 días te estamos depositando esa plata en tu cuenta de ahorros. Y claro, y ahí entonces Luisa va a poder cumplir, va a poder echar adelante ese sueño que tiene y por el otro lado Ruby pues va a tener la tranquilidad de que su dinero está seguro y aparte le está rentando mucho más que si lo tuviera por un lado guardado bajo el colchón o que lo tuviera en una cuenta de ahorros. ¿Listo? Entonces ahí es en donde esto empieza a adquirir mucha más trascendencia, ¿listo? Les voy a compartir aquí un videíto ahí al chat de aquí al chat de la sesión. Ese video les da más respuestas sobre lo que es, por qué la multa no es un instrumento financiero, ¿ok? Entonces ahí como para que lo tengan, no se vayan a poner a verlo ahorita porque las necesito concentradas, ¿ok? Simplemente para que lo puedan ver cuando terminemos la sesión, ¿listo? Entonces, así es como surgen esos instrumentos financieros. Respaldan esa inversión que acabo de hacer Ruby, pero garantizan con otro instrumento financiero que Luisa les va a responder a ellos, les va a devolver la platica más unos intereses. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo, Sí, perfecto. profe. Muchas gracias. Listo, entonces, ¿en dónde se negocian esos instrumentos financieros? Pues básicamente, esos instrumentos caen en un mercado de valores. Ese mercado de valores básicamente es un mercado en el cual se movilizan recursos, principalmente de mediano y de largo plazo, desde aquellos sectores que tienen liquidez, es decir, los ahorradores, es decir, Ruby, hacia las actividades productivas, o sea, empresas, sector financiero, gobierno o Luisa, mediante la compraventa de títulos valores. ¿Listo? El mercado de valores constituye una fuente de financiación económica para las empresas u otros emisores y una opción de rentabilidad para los inversionistas. Entonces, este es el mercado en donde convergen ahorradores y posibles personas que necesitan liquidez para poder hacer crecer su empresa, para poderse expandir a otra ciudad, para poderse expandir a otro país, etcétera, etcétera, para poder ampliar su gama de productos y ahí empieza esas empresas también a crecer. Pero en la medida en que van creciendo, pues obviamente sus ingresos van mejorando y van a poder cubrir esa obligación que adquirieron en este mercado de valores. ¿Listo? Eh, Características de ese mercado de valores. Pues básicamente ese mercado de valores lo que hace es que consolida los recursos de los ahorradores, los agrupa, ¿sí? Los tiene ahí disponibles para que cuando llegue alguien tenga la disponibilidad y pueda negociar con esa otra persona
el monto de intereses, el monto del pago, las cuotas, etcétera, etcétera. También el mercado de valores ofrece diferentes alternativas de inversión a largo y corto plazo, los cuales reducen riesgos y diversifican el portafolio. Es decir, tal y como les mostraba yo ahorita con BCP, es muy importante, digamos que ese es un principio de la, de las finanzas y es no tener todos los huevos en una misma canasta. Entonces, no por el hecho que usted piense que Ecopetrol es la entidad más sólida en Colombia, entonces va a ir a meter esos 30 millones directamente a Ecopetrol. ¿Por qué? Porque es que la clave básicamente es diversificar, ¿ok? ¿Y qué es diversificar? Es invertir en diferentes tipos de empresas, en diferentes sectores de la economía. ¿Para qué? Para que si alguna de esas empresas en algún sector llega a bajar su valor, llega a perder monto del valor de la acción, pues que esa pérdida a usted no lo vaya a afectar tanto. ¿Por qué? Porque como tiene diversificado su inversión en diferentes tipos de empresas, pues las otras utilidades amortizan un poco esa deuda que la otra empresa le está generando. Por eso es importante la diversificación. ¿Listo? Y en el mercado de valores, pues digamos que las entidades partícipes constantemente reportan información, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento permanente, lo que les mostraba con BCP. Ese acceso a esa información debe ser gratuito, debe estar disponible para todo el mundo que quiera llegar a consultar cómo se comporta ese portafolio y con base en eso yo pueda decir, me parece bien, pero yo no quiero que ustedes vayan a invertir, o sea, que mi plata vaya a parar a tal empresa que se está dedicando a la extracción de petróleo o tal empresa que está dedicándose a la minería o todo ese tipo de cosas uno ya lo puede hacer. Entonces, pues digamos que, bueno, eso se puede hacer en otro tipo de países, ¿sí? Hay países que son ya muy, digamos que tienen esa cultura muy arraigada de ser amigables con el medio ambiente, por ejemplo, una Australia, ¿sí? Un Nueva Zelanda. Son países que sus inversiones, bueno, más que sus inversiones, sus inversionistas miran y protegen su recurso para que esos recursos o esos dineros que ellos tienen disponible no vaya a parar al financiamiento de ese tipo de entidades, ¿ok? ¿Por qué? Porque dañan el medio ambiente, porque están castigando el futuro de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de situaciones ya lo controlan, ya ha permeado el mercado de valores. ¿Cómo es la estructura del mercado de valores? El mercado de valores lo conforma un mercado intermediado. Básicamente ese mercado intermediado es la transferencia del ahorro a la inversión y esa transferencia se hace por medio de intermediarios como bancos, corporaciones financieras, fondos mutuos, etcétera. Y hay un mercado no intermediado en donde la transferencia del ahorro a la inversión se hace directamente a través de instrumentos financieros. Actualmente existen 4 grupos de instrumentos: los instrumentos de renta fija, los de renta variable como las acciones, los derivados y otros instrumentos. ¿Listo? ¿Cuáles son esos tipos de instrumentos financieros? Entonces tenemos a nivel de instrumentos financieros los primarios, los derivados y las combinaciones. Entonces yo les dije que nos íbamos a centrar en estos primarios, ¿ok? Dentro de los primarios que vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con los depósitos de efectivo, los bonos, préstamos otorgados, préstamos recibidos, las cuentas por cobrar o por pagar y los instrumentos de capital. En los derivados tenemos los famosos forwards o los futuros, las opciones financieras, los swaps, los caps o collars y las garantías financieras. Estos ya son un poquitico más complejos. Yo les hablé ahorita de los swaps. Entonces, si se dieron cuenta, no es pues de lo más chévere, ¿no? Y digamos que no está, esto no es para todo el mundo. Casi que los derivados son muy exclusivos de entidades muy grandes, con grandes capitales, para que en caso que pierdan, pues digamos que no les vaya a dar tan duro y tengan cómo salir adelante de ese tema. Una pyme o una microempresa invirtiendo en este tipo de instrumentos financieros, pues muy posiblemente no va a aguantar el tema y se va a ir a la quiebra. Dime. Profe, nosotros trabajamos con forward Uy, qué para compra de chévere. dólares. Cuéntanos. Nosotros precisamente hay una persona pues que se la pasa, trabajamos con la vivienda
y con Corfi Colombiana. Entonces lo que usted dice, la información está disponible y se le hace un seguimiento. Y más o menos, o sea, hay una persona encargada que nos dice, aún de los mismos bancos, de la mesa de dinero, llaman a ofrecer, mire, esto está bueno para tal día. Entonces, por lo menos ahorita, para el 18 de julio, hay un forward y ya le tenemos la tasa y todo. Y hasta ahora nos ha resultado rentable para la compra del hotel. Y también depende mucho digamos, de las obligaciones que nosotros tengamos a futuro. O sea, los vamos combinando de acuerdo a nuestras obligaciones, vamos mirando qué forwards nos ofrecen para ver cómo es rentable. Oye, qué chévere, Y qué bueno eso. tenemos que, o sea, por lo menos ahí se aplican muchas cosas, porque como trabajamos con fiducia, entre lo que es cuando pasamos plata de un banco a otro, si la pasamos por la fiducia, entonces no pagamos 4 por 1000. Entonces Sí. ahí, digamos, eso no lo ganamos, entonces hay que estar pendiente de las fechas, porque si yo no tengo el dinero en mi cuenta para el cumplimiento de ese forward, sí me cobran un interés bastante grande y pues ahí sí viene una pérdida bastante, porque es en dólares. Claro, sí, tenaz, pero qué chévere, me parece buenísimo ese tema. Es bien interesante, ¿no? Sí, sí, señor, bastante. Sí, Entonces, pero pues no deja de ser complejo, pero no, ya no, y cuando, es riesgoso sí, porque el año pasado, no sé si ustedes se acuerdan, en mayo el dólar tuvo una subida terrible. Entonces, y así como subió bajo, entonces cuando subió, pues ya teníamos unos forward bacanísimos porque los teníamos a un precio bajo a comparación de lo que subió. Pero cuando bajó, también en un momento casi nos vemos afectados por eso. sí, claro, sí, es un mercado que tiene inmerso mucho riesgo y a veces asumir esos riesgos, esas pérdidas, le cuestan muchísimo a la organización. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de instrumentos financieros. Oye, Lisset, gracias por la participación, qué chévere. Y bueno, entonces veíamos que los instrumentos financieros se clasifican en primarios, en derivados y tenemos las combinaciones. Y en esas combinaciones, pues vamos a tener lo que es la deuda convertible y los bonos en dos divisas. ¿Listo? Si estos casi no son tan populares, pues estos menos, ¿ok? Pero pues vale la pena dejarlos por lo menos mencionados para que en algún momento pues los puedan indagar acerca de ellos. ¿Listo? Eh, Digamos que existen dentro de esos, como veíamos ahorita, de esas tres categorías, había una categoría que eran los instrumentos financieros primarios y vienen los derivados. Esos primarios, ¿a qué hacen referencia? Pues dentro de esos instrumentos financieros primarios tenemos aquellos que se dan producto de una transacción de compra o venta de activos o pasivos financieros sin que dependan de otros instrumentos financieros para su valoración y ejecución. Algunos de ellos son las cuentas por pagar, los valores de las acciones, los préstamos, los bonos y los CDT. Y los derivados dependen necesariamente de de unos instrumentos primarios. ¿Por qué? Porque implican la transferencia de riesgos financieros provenientes de ellos y se reconocen entre ellos los contratos a plazo futuro, las opciones y los swaps. ¿Ok? Eso como para ir cerrando ya este tema. Eh, También tenemos, digamos que dentro de esos instrumentos financieros, estos son como ejemplos, un tipo de instrumento financiero es el efectivo, ¿sí? Y ese puede verse reflejado en caja o en tesorería y en los saldos en las cuentas bancarias. Tenemos unos instrumentos de patrimonio en otra entidad, entonces cuando hacemos inversiones en acciones, cuando compramos acciones de otra empresa para, sea para especular o para tenerlas hasta el vencimiento de la obligación, entonces, pues digamos que eso me va a generar una serie de rendimientos, por eso se tiene o catalogado bajo esos instrumentos financieros, todo lo que tiene que ver con las participaciones y los títulos cooperativos. Otro activo financiero es el derecho contractual a recibir efectivo en el futuro, por ejemplo, por los bonos adquiridos con derecho a cupones anuales o semestrales. De esto vamos a hacer ejercicios. Entonces van a entender qué es eso de un cupón anual o semestral. Eh, otro activo financiero es el derecho contractual a recibir otro activo financiero, pero en el futuro, por ejemplo, invierto en bonos, pero no me van a dar el capital más los intereses, sino me dicen, esa platica, este bono
a hoy que se vence la obligación, representa, usted invirtió 10 millones, a hoy ese bono vale 11 millones y medio. Entonces se ganó 1,5 millones, pero le dicen, entonces lo que vamos a hacer es, no le vamos a dar ni el capital ni los intereses, sino le vamos a dar acciones de participación en nuestra empresa. Entonces se convierte en otro activo financiero. Los pagarés cancelables mediante títulos de deuda pública y saldos a favor de impuestos reembolsables en TIDIs. Y si alguien me dice qué es un TIDI, mejor dicho, la saca del estadio. ¿Alguien sabe qué es un TIDI? Y no se vale mirar por Google porque, mejor dicho, yo aquí me estoy dando cuenta quién está. Ah, Luisa, no entres a Google, porfa. Ya me acabo de dar cuenta. Mentiras. Es por meterle susto. Ok, Dime, ya lo sé. no, dime. Reembolsables. No recuerdo, profe. Bueno, está bien. Miren en Google, a ver. A ver, ¿quién es el que digita más rápido? ¿Quién tiene los dedos más rápidos del oeste? Para que digite TIDIs ahí en Google y podamos salir de esta duda. Profe, y yo. Dime, dime, Dice Ruth. que títulos de devolución de impuestos son títulos valores emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que la DIAN efectúe la devolución de impuestos sobre saldos a favor y que los contribuyentes tienen derecho. Ahí podemos hablar sobre el IVA, por ejemplo, que devolvieron el año pasado. Exactamente, Ah, eso es. Muy bien, eso es un TIDI, ¿ok? Y dentro de los activos financieros también tenemos esos derechos contractuales a intercambiar instrumentos financieros con otra entidad en condiciones potencialmente favorables para la entidad. Por ejemplo, la opción de compra sobre acciones. Y tenemos otros activos financieros que son títulos de deuda perpetua, por ejemplo, las participaciones preferenciales. o sea, tengo que comprar. Dime, Rubí. ¿Qué más vende? Ok, listo. Gracias. Se me entró aquí una llamada. Tranquila, no te preocupes. Han pasado cosas peores, créeme. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Pues vimos los activos financieros, ahora qué pueden llegar a ser unos pasivos financieros. Entonces tenemos las obligaciones de entregar efectivo a la vista, y por ejemplo, un depósito de efectivo para una entidad financiera depositaria, un CDT o una cuenta de ahorros, ¿sí? Otro pasivo financiero es una obligación de entrega de efectivo en el futuro, un préstamo recibido, un pagaré por pagar, unas obligaciones emitidas. A nivel de otro pasivo financiero puede ser la obligación de entregar un activo financiero distinto de efectivo. Entonces, pagarés emitidos cancelables mediante títulos de deuda pública. Otro pasivo puede ser la emisión de un instrumento financiero que asume la obligación de devolver los fondos de acuerdo con lo pactado sin participación alguna en el patrimonio. Entonces, todo lo que tiene que ver con la emisión de bonos y la emisión de títulos con la cláusula que obliga al emisor a reembolsar una cantidad fija de efectivo en una fecha futuro. Por ejemplo, todo el tema de acciones, pero las acciones preferentes. Y bien, a nivel de patrimonios financieros, ¿qué puede estar dentro de esos patrimonios financieros? Pues todo lo que tiene que ver con emisión de títulos con derecho de participación en el patrimonio, por ejemplo, acciones ordinarias, certificados de opción para la suscripción de acciones, los famosos warrant o las órdenes, las opciones de compra emitidas que permiten al tenedor suscribir o comprar un número fijo de acciones ordinarias a cambio de una cantidad fija de efectivo u otro activo financiero, las famosas opciones. La obligación de la entidad para comprar un número fijo de acciones propias a cambio de una cantidad fija de efectivo, los repos, que son opciones de recompra de títulos valores. Y en esto, mis amores lindos, aquí esto se presta para crear fraudes financieros. No sé si alguno ha tenido oportunidad de leer lo que pasó con, y se me fue, esta entidad financiera que tuvo una gran cantidad de dinero perdido. ¿Cómo se me puede olvidar? Eh, Interbolsa. ¿Quién me lo dijo? Carlos, listo, Carlos, qué chévere. Uy, hermano, empezaste ya a clasificar con los puntos.
Carlos Andrés. Que siempre llego tarde a clase. Fresco, mi hermano, no hay problema. Carlos Andrés Ospina, listo. Sí, con Interbolsa pasó eso. ¿Qué significa el tema de los repos? Básicamente es como diría Macías, es una jugadita en donde lo que hacen es sacan unas acciones a la venta, ¿sí? Y esas acciones a la venta, por X o Y motivo, pues nadie las compra. Entonces dice, sale, por ejemplo, Interbolsa y dice, ay, bueno, como nadie las compra, yo las voy a comprar, ¿sí? Pero utiliza un intermediario. Entonces le dice a otro intermediario, le dice, venga, cómpreme esas acciones, deben estar baratas, yo le doy la plata, usted cómprelas y después me las pasa. Entonces va y las compra y le devuelve esas acciones. Luego él vuelve, Interbolsa vuelve y saca acciones porque dijo, uy, se vendieron todas, entonces saca más acciones y vuelve y se venden algunas o la gran mayoría no se vende. Entonces vuelve y utiliza al otro intermediario y le dice, venga, cómpreme esas acciones y vuelve y me las trae, yo le doy la plata. Entonces vuelve, ¿y eso qué hace? Ese tipo de movimiento hace que el precio de la acción fluctúe, pero fluctúe hacia arriba, ¿ok? Entonces ese precio de la acción se va subiendo y hace que se genere esa expectativa que invertir en ese tipo de empresas es muy bueno porque su precio de acción está subiendo, constantemente está subiendo. Y eso fue lo que hizo su famoso Interbolsa, comenzar a aprovecharse de ese tipo de situaciones malintencionadas para poder cada vez captar más recursos del público y empezar a desviarlos. Entonces, pues básicamente eso también lo hizo todo Lehman Brothers, que fue uno de los principales causantes de la quiebra, o bueno, más que de la quiebra, de la crisis económica en el año 2008. Entonces, hay figuras dentro del mercado de valores, dentro del sistema financiero, que a veces son alcahuetas y permiten que se utilicen en pro de cometer fraudes. Entonces hay que tener también mucho cuidado, no por el hecho de tener alguna inversión mediante ese tipo de títulos no significa que esté totalmente protegido. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y básicamente esto es como una especie de flujo de cómo circula la inversión que un inversionista realiza en el mercado de valores. Pues básicamente el inversionista, que es aquel que tiene capacidad de ahorro y de inversión, toma la decisión de decir, ok, bueno, ¿qué voy a hacer con esa plática? Entonces aquí tenemos a Ruby. Ruby dice, no, yo tengo la plata, voy a eh, entregar ese tipo de recursos, lo voy a hacer mediante un mecanismo de colocación o un mecanismo de adjudicación para que ellos coloquen ese dinero ante esa bolsa de valores y me permitan tener participación en ese mercado accionario de esa empresa. Entonces yo voy a comprar, bueno, yo no, Ruby va a comprar acciones en determinada empresa, ¿ok? Pero como no lo puedo hacer yo directamente, yo no tengo cabida dentro del mercado de valores, entonces allá solamente entran un grupo privilegiado, un grupo selecto, y ese grupo selecto básicamente está conformado por los comisionistas de bolsa. Entonces, un comisionista de bolsa tiene que ser una persona responsable, una persona a la que yo le deposite en él mi confianza, pero eso no es que, ay, yo creo en usted porque es que usted habla chévere y además me muestra toda la información. No, no es solamente eso, es también que cuente con un aval, que tenga un permiso. ¿Para qué? Para que él pueda captar esos recursos, pueda asesorar a sus compradores y los pueda guiar en una buena inversión. Entonces, ese tipo de colocador o intermediario, pues es una empresa que está debidamente avalada por la bolsa de valores, cuenta con un tipo de acreditación que le permite hacer ese tipo de recaudo de dineros públicos para proceder a invertirlos en el mercado de valores. Entonces ese dinerito ya está ahí, entonces lo comienza a circular y van a empezar a emitir esos 30 millones que acabó de invertir Ruby que le dijo a ese colocador o a ese intermediario, que le dijo, mire, yo tengo estos 30 millones, ¿usted qué me recomienda? Y el man comienza a mirar, ¿sabe qué? Vamos a meter esto en 3 tipos de empresas. Ay, pues cuénteme a ver, ¿en cuáles? Vamos a meter una en
Ecopetrol. Ay, qué chévere, sí, Ecopetrol es chévere y tiene mucha trayectoria y no sé qué. Ah, bueno, listo. Pero entonces vamos a meter ahí solamente el eh, 10%. Ay, ¿por qué tan poquito? No, pero espere y le muestro. Entonces, ok, el 70% de la inversión la vamos a meter en bonos del Estado, bonos del gobierno. Ay, ¿y eso qué es? No, los bonos del gobierno son ese tipo de títulos que emite el gobierno en donde él necesita plata y entonces los pone a la venta y nos va a pagar un interés un poquitico más bajito, pero igual nos vamos a ganar una plata, pero digamos que su platica no se va a perder nunca. Esa plata está segura. Ay, sí, eso es lo que más me interesa. Entonces ya tengo inversión en Ecopetrol, que es muy seguro, y tengo inversión en el Estado colombiano, que no se me va a perder esa platica. Y entonces ahí tenemos el 80% de la inversión. ¿Y el otro 20% en qué lo metemos? Ah, metámoslo en, ay, ¿cómo se llama la empresa de carbón? Carajo, se me fue. Bueno, entonces no lo metamos en una empresa de carbón, sino metámoslo en una entidad financiera. Entonces vamos a comprar acciones de el Grupo El Aval. Cerrejón, profe. Ah, el Cerrejón, muchas gracias. Entonces, sí, volvámonos a meter al Cerrejón porque es que eso el Grupo Aval con Luis Carlos Sarmiento, alcahueta ese. No, a él no le invierto. Entonces, prefiero invertirle a una empresa extractivista que acabe con la naturaleza, que acabe con los recursos naturales del país, pero que yo gane una platica porque pues es que yo soy la que tengo la plata, dice Ruby. Yo no lo digo, lo dice Ruby. Entonces, esa plata ya entra aquí como inversión y ese emisor es la persona que emitió esos títulos, que fue Ecopetrol, que fue el gobierno nacional y que fue el Cerrejón. Ya ellos lo que hacen es, ya le van a entregar a ese colocador unos títulos que son los que le van a permitir básicamente entregarle esas acciones a ese colocador y ese colocador se las va a entregar luego a Ruby para que ella tenga el registro de esas inversiones. Pero uno dirá, ah, bueno, pero qué chévere, ya tengo estos papeles. Y uno que va a saber si eso es papel, si eso es cierto, cómo hago yo para corroborar eso. Pues digamos que esa banca de inversión o ese estructurador debe estar registrado en el Registro Nacional de Valores y allá lo que se hace es que se inscriben a todas estas, a todos estos compradores que han invertido en el mercado de valores acerca de en qué están haciendo las inversiones. Entonces, por acá en el Registro Nacional de Valores va a aparecer Ruby con un monto de eh, 10 millones. Ah, no, perdón, dijimos que el 10% de la deuda, o sea, invirtió 3 millones de pesos en comprar acciones de Ecopetrol, invirtió 24 millones de pesos en bonos del Estado y luego invirtió, ahí van 90, entonces invirtió 3 millones también en el Cerrejón. Entonces va a quedar aquí el registro y cuántas acciones equivale eso. Y con eso, pues digamos que se queda, digamos que existe la trazabilidad de ese tipo de instrumentos financieros en un mercado de valores. Entonces, si de pronto en algún momento Ruby dice, ay, no, qué mamera, me encarté con esas acciones del Cerrejón, qué cansón eso, no, 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 voy a vender eso ya. Y se va donde el intermediario, ay, no, hágame un favor, usted me dio unas acciones ahí malas y esa vaina no me está generando ningún tipo de interés, yo quiero vender eso ya. Y le dice, uy, pero es que según nuestras proyecciones, ese título va a subir de este diciembre en 8. ¿Por qué no se espera? Uy, ¿qué me voy a esperar 8 años? Usted está loco, yo necesito mi plata ya. Entonces le dicen, ok, listo, señora Ruby, tome su platica, sus 3 millones que invirtió en el Cerrejón, más lo que subió o bajó esa acción. Entonces le dirán, puede que le den no 3 millones, sino 3 millones 200, o puede que le den apenas 2 millones 850 mil pesitos, porque es que como el mercado de valores no estuvo tan chévere y el carbón no se vendió tan a buen precio, entonces eso afectó el precio de la acción y se vino abajo, y por eso usted perdió 150.000 pesos. Más lo que le tiene que pagar al comisionista, ¿no? Porque es que ellos no trabajan gratis. Entonces, básicamente así es como se mueven esos recursos y cómo le garantizan a usted que esos recursos los va a poder recuperar, pues mediante esos títulos que ellos le van a emitir para que usted los pueda llegar a tener. Obviamente todo esto va a tener un calificador que le va a permitir, digamos que brindarle más confianza a usted como inversionista, o por lo menos para que este colocador o comisionista de bolsa pueda
de entrar y recomendarle cuáles son las acciones que más se están comercializando, cuáles son las que más se están transando a un buen precio, cuáles no, etcétera, etcétera. Porque es que así como hay inversionistas que buscan aquellas acciones que están subiéndose mucho de valor, también hay aquellos que le apuestan en contra del mercado. No sé si alguno de ustedes conoció el caso de GameStop. ¿Alguien recuerda ese caso que se dio el año pasado, a finales del año pasado? Profe, Dime, Luisa, ¿qué dijo del caso? ¿Cómo se llama? de GameStop. Lo voy a escribir acá porque es que mi Games. inglés, no, Game de juego. Ujú. Ahí Games. lo escribí en el chat. Básicamente eso era una empresa que se dedica a vender juegos físicos. O sea, uno dice, pucha, o sea, hagan de cuenta como Blockbuster, pero con videos. O sea, Blockbuster vendía videos o alquilaba videos. Esta empresa alquilaba o vendía juegos de video. Entonces, uno dice a estas alturas, pero ¿quién va a comprar esa vaina? Pues todavía existía esa empresa y vendía buenas acciones. Pero hay inversionistas que, vuelvo y les digo, juegan en contra del mercado. Entonces, había un inversionista y ¿qué hacen ellos? Van y buscan financiación y dicen, mire, hágame un favor, présteme $1 millón que yo voy a invertir en esta empresa, en GameStop, y lo que voy a hacer es que voy a invertir en contra, yo voy a decir que ese valor de esa acción va a seguir bajando y lo voy a apostar contra otra persona y esa otra persona va a perder y entonces yo me voy a ganar una platica y esa platica, ya en la medida en que yo gane más, le voy a volver a usted su $1 millón y una tasita de interés chiquitica, pero pues digamos que va a ganar algo porque usted me conoce y sabe que yo soy un tigre en las finanzas, entonces tranquilo. Entonces, ¿qué pasó? Esta persona comenzó a jugarle en contra del mercado y en una red social, en esta red, en Reddit, comenzaron muchos pelados, bueno, gente joven, así como nosotros los millennials, eh, a ver, a ver ese tema, ese tipo de jugaditas, y como que dijeron, venga, pero esto es el colmo, que este man de dónde, ¿por qué él está invirtiendo en contra del mercado? Es bruto. Entonces comienzan por allá salió otro y dijo, no, ¿cuál bruto? Ese man lo que es un vivo, porque él sabe que como el precio de la acción va a caer, él va a ganar en la medida en que GameStop vaya bajando su valor de acción, él va ganando. Entonces le explicaron a todos y todos dijeron, no, por allá a algunos se le ocurrió y dijo, uy, hagámosle la jugadita al revés. Compremos nosotros 100, cada uno invierta $100, compramos acciones de GameStop y lo que hacemos es subir el valor de la acción. Y este man, pin, se va a quebrar. ¿Le hacemos? ¡Listo! Y todos se pusieron ahí por la red. ¡Listo! Necesitamos que cada uno invierta a $100 y compre acciones en tal lado, ta, 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 ta. Y muchos decían, no, pero qué negocio tan bobo, ¿qué va a comprar en GameStop si esa vaina se va a acabar? No, pero es que hay un man que está jugando en contra. Ay, desgraciado, listo, mi 100. Y comienza esa gente a invertir. Y llegaron a crear todo un movimiento en donde artistas muy famosos decidieron invertir ya un poquitico más de platica. Entonces ya invertían miles de dólares, millones de dólares. Y esto hizo que su amigo, el que estaba invirtiendo en contra del mercado, se quebrara y entonces ahí sí salió todo el mercado de valores de Estados Unidos a decir, no, 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 pero ¿cómo van a hacer este tipo de jugaditas? No, eso está mal hecho. ¿Por qué? Porque están dañando el mercado. Y entonces uno dice, pero ¿cómo así que están dañando el mercado? Lo estaba dañando ese tipo, jugando en contra y obteniendo recursos. No, eso estaba mal. No, pero entonces hay que buscar garantías porque es que hay muchos accionistas que juegan a eso y así se lucran. Entonces, no, de malas. Entonces ya sentaron ese, ¿cómo se dice? Sentaron un... eh, Precedente. Ay, gracias, ustedes siempre me salvan. Entonces sentaron, este grupo de muchachos sentaron ese precedente ya en el mercado de valores. Entonces ya aquel que juega o que pretende decir, voy a jugar en contra del mercado, pero y esos de Reddit están ahí mirando, monitoreando el mercado, de pronto pierdo. Entonces como que ya se cohíben, ya les da mucho más miedo. Entonces ese fue un caso en realidad que sonó muchísimo y generó pánico
en el mercado de valores, precisamente porque ya la gente se estaba uniendo precisamente en contra de ese tipo de actividades que a la larga no son las más chéveres para poder realizar algún tipo de inversión. ¿Ok? Bueno, bueno, aquí ya entonces, este es un modelo de una política contable de instrumentos financieros. Pues es un modelo que tiene eh, una introducción, tiene un objetivo, un alcance, ¿sí? Entonces, a nivel de alcance se determina o se define esos instrumentos financieros como que son aquellas participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos que se contabilicen de acuerdo con la sección 9 de estados financieros consolidados y separados, la sección 14, inversión en asociadas y sección 15, inversiones en negocios conjuntos, los derechos y obligaciones de los empleadores derivados de planes de beneficios a los empleados, a los que se aplique la sección 28, beneficios de empleados, instrumentos financieros, contratos y obligaciones derivados de las transacciones con pagos basados en acciones, a las que se aplica la sección 26, pagos basados en acciones, en fin. Cuando uno empieza a leer esto, pues digamos que ahí ya empieza a determinar eh, esa política contable, ¿será para una pyme o será para una empresa de grupo uno o será para una microempresa? Cuando uno empieza a hablar y encuentra aquí la sección 28, la sección 26, la sección Para 9. pyme, Perfecto. ¿Por qué dices para pymes, Lisette? porque las plenas toman la norma completa y las pymes toman así como por sección. Ok. Sí, ¿En qué básicamente. sección, profe? Sí, exacto. Esa es la diferencia. Entonces, cuando uno ¿Por empieza qué? ¿le puedes repetir, Luisa, porfa? Porque dice sección, se aplica la sección 28, la sección 26. Ah, sí, ok. Mientras que en las NIF plenas se habla de la Claro. NIC tal o la NIF tal Hola. y ya, Ajá. dime. Sí, 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 eso. Sí, entonces básicamente, pues digamos que ahí uno empieza a detectar, y obviamente también porque aquí arriba en el título dice políticas contables bajo normas contables para pymes, ¿no? Pero bueno, ahí Ah, estaba. eso no lo vi, profe. Pero sí, básicamente cuando uno empieza a leer secciones es porque eso es pymes, ¿listo? Y digamos que este es más o menos un modelito de una política contable. Por si de pronto no me acuerdo si en el taller hay algo así que hace una pregunta, pues aquí está. Esta presentación se la subo junto con el video de hoy para que puedan echar mano de ese tipo de política. Hay políticas, digamos que hay empresas que son mucho más juiciosas al momento de hacer sus políticas contables. ¿Qué es una política contable a todas estas para, por si de pronto alguien no lo conoce? Son como esas reglas que yo al interior de mi empresa digo, con base en el objeto social que estoy desarrollando, o sea, con base en el modelo de negocio, yo creo unas políticas y digo, ay, mire que como yo soy una inmobiliaria, entonces yo me la voy a pasar comprando y vendiendo comprando y vendiendo bienes inmuebles. Entonces, de acuerdo a eso, entonces mis políticas contables van a ser que primero todos los bienes inmuebles que yo vaya a adquirir van a ser cuentas del inventario. Entonces ya como que, ok, listo, chévere, sí, sí, sí. Entonces este man no va a tener nunca nada, todo va, digamos que la empresa va a tener como, digamos que va a desarrollar su objeto social en un espacio físico arrendado, porque posiblemente no va a tener nada, porque todo lo que tiene lo arrienda o lo vende, entonces ya nos dijo ahí en esa política contable. Y empieza a dar una serie de reglas y parámetros de cómo va a comportarse financiera y contablemente la empresa. ¿Para qué? Para que se pueda, digamos que, saber cómo debe darle un tratamiento a alguna transacción que en el futuro se vaya a dar. Por ejemplo, a nivel de inventarios, ¿sí? Entonces, a nivel de inventarios, una política puede ir orientada a, dentro de la política de inventarios, hemos decidido adoptar el método de evaluación de promedio ponderado. ¿Por qué? Porque es que es el que más se ajusta al tipo de productos que estamos comercializando, que estamos adquiriendo. Ahí dan toda la explicación de
el por qué se está implementando ese tipo de política, ¿ok? Entonces hay políticas financieras, hay políticas contables, perdón, para instrumentos financieros, para inventarios, para todo lo que tiene que ver con la contabilidad, existe una política contable. Y eso es básicamente lo primero que hubo que hacer. O bueno, digamos que si ustedes van a conformar una empresa, lo primero que tienen que hacer es diseñar esas políticas contables, ¿ok? Y ya con las políticas contables, pues usted ya empieza a desarrollar todas las, digamos que ¿qué estamos diciendo con esa política contable? Diciéndole al contador cómo debe registrar las transacciones, porque es que la política contable no la crea el contador, la política contable la crean digamos que el cuerpo administrativo de la entidad. Entonces, el gerente, el contador, el jefe de ventas, el de producción, y cada uno de ellos empieza a decir, mire que en inventarios traemos mucho importado. Ay, carajo, ¿cómo así que importado? Sí, y eso lo traemos de China, pero como el arancel es tan alto, entonces lo llevamos hasta Haití y allá lo reetiquetamos y luego sí lo traemos. Miércoles, pero ¿cómo estamos haciendo eso? Entonces, eso lo que hace es que le empieza a crear como un mapa de ruta a la empresa para que pueda ir registrando contablemente cada una de esas transacciones. ¿Ok? Entonces, eso básicamente es lo que hace una política contable. Y esto tiene una implicación grandísima porque, por ejemplo, imagínense, ustedes dicen, entonces, bueno, en el peor de los casos, ¿qué pasó en Colombia cuando se implementaron las NIF? Pues mucha gente decía, ¿qué es eso de políticas contables? No, no, eso entra ahí a internet, ahí debe haber alguien, busque políticas contables para una empresa de calzado. Y comienzan a buscar, y dicen, ay, mire, sí, jefe, aquí está. Y pues eso, copy y pegue. Bueno, bórrele ahí el nombre y qué más, quítele. Ay, eso está muy largo, de 8 páginas. No, no, hagámosla de 4 páginas nomás. Y listo, sale, copy paste y salió. Y entonces lo que pasa es que, vuelvo y digo, como una política contable depende tanto del modelo de negocio, ese tipo de política contable, cuando se dan cuenta que van a registrar, o por ejemplo el contador dice, venga, pero ¿por qué dijeron que íbamos a evaluar nuestros inventarios bajo el promedio ponderado cuando aquí lo que necesitamos es PEPS? ¿Ustedes para qué pusieron promedio ponderado? Ay, qué vaina. ¿Y qué es PEPS? Y comienza le explican, no, pero es que son las primeras en entrar, primeras en salir, y eso tiene tal y tal incidencia, y si no implementamos ese, entonces vamos a tener que pagar más impuestos. Ay, carajo. Entonces toman la decisión de decir, no, 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 cambie esa vaina. ¿Quién se inventó la política? Ay, jefe, fue usted que dijo que cogiéramos de internet. Ay, sí. Entonces, cuando se dan cuenta que se equivocaron de cabo a rabo con tomando esa mala práctica de copiar y pegar, dicen, miércoles, sí, esto toca como sentarnos juiciosos y empezar a mirar. Entonces el contador posiblemente, que es el que se está recibiendo todo ese problema, dice, no, 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 reestructuremos esas políticas contables, pero esa reestructuración de políticas contables tiene un gran problema, y es que si voy a cambiar una política contable, eso es retroactivo. ¿Y qué quiero decir con retroactivo? Que me voy a tener que ir hacia atrás en el tiempo hasta el momento en que esa política contable, que está mal, fue creada. Entonces posiblemente me toque irme para allá hasta el 2015. Entonces, y estamos en el 2021, me toca devolverme 6 años. ¿Para qué? Para aplicar la nueva política, digamos, el nuevo método de evaluación de inventarios. Luisa, ¿quieres decir algo? Sí, profe, una pregunta. ¿Usted tiene una presentación abierta o algo? ¿O ya de... Ay, sí, se supone que estoy mostrándoles. No les Ah, estaba mostrando creo que nada, sí, no, sagrado rostro. me Ay, imaginé porque usted estaba como refiriéndose y pues no, ahora sí. ay, Dios, claro, con razón ustedes no veían aquí que decía políticas contables bajo las normas contables para pymes. Ay, Ahora sí, ahora Dios. sí. Pues hasta ahí vimos hace rato, pero ya después estábamos viendo, bueno, yo estaba viendo solo las fotos de todos. Ay, perdón, qué vaina. No, pues, no, qué embarrada. Pero bueno, listo, digamos que no se perdieron de mucho. ¿Aquí pudieron ver esta parte? Sí. Sí, Ah, Sí, bueno, eso ok, sí. listo, Claro. listo, bien, chévere. Y esta política contable, entonces ahí fue cuando algo moví y lo
Ya dejé de compartir, ¿cierto? Ajá. Ok, listo. Entonces, básicamente este es el modelo de una política contable, pero les estaba comentando que esa política contable, cuando uno la cambia, pues obviamente, cuando uno va a corregir algo que hizo mal debido a una política contable, le toca irse a reexpresar los estados financieros anteriores para poder hacer que esa política contable cumpla eh, con esa obligación de ser retroactiva, ¿ok? Ahora ustedes dirán, pero ¿y entonces cuando el IASB saca otra NIF y cambia las cosas, entonces me toca cambiar a mí la política contable y me toca irme para atrás si los bobos fueron los del IASB? No, digamos que en ese caso, cuando el cambio viene de la normativa, cuando es el mismo, la misma, el mismo comité el que decide que se debe cambiar esa política contable, porque salió una nueva NIF, porque la cambiaron una NIC por una NIF y le hicieron unos ajustes, pues digamos que ahí no tiene esa característica de retroactivo. Entonces, a partir de esa fecha, usted puede hacer ese cambio de esa política contable y no tiene que irse a reexpresar estados financieros. Pero si fue usted el que se equivocó, entonces ahí sí le toca ir a reexpresar estados financieros. ¿Y qué es reexpresar estados financieros? ¿Alguien sabe qué es? Pues dime, Luisa. Profe, pues que recuerdo es como ir hacia atrás y como actualizar con base en la política contable los estados financieros. Pero Muy no, es que tengo la duda entre reexpresión y reestructuración. ok. No, pero tienes bien la idea. Jessica, ¿tienes la manito En el levantada? periodo actual. Exacto, Lisette, muy bien. Sí, profe, Dejando la pero calidad lo mío no es del para hablar periodo. sobre el tema. Profe, lo que pasa es que, qué pena, yo vivo en el departamento del Guaviare y el servicio de energía y de internet acá es pésimo. Me intenté conectar a las 6 desde los datos de mi celu, pero se ha ido como 5 o 6 veces después de las 5 de la tarde, profe. Entonces, hasta ahora me logro conectar a su clase. Ok, ok, listo. Listo, bien, no hay ningún problema. Igual estas sesiones quedan grabadas, entonces digamos que puedes volverlas a escuchar en cualquier momento. ¿Listo? Profe, ¿lo puedo leer de aquí de la NIC 8? ¿Qué es? Sí, de una. Perfecto. Bueno, aquí define la reexpresión retroactiva. Dice, consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a revelar de los importes de los elementos de estados financieros, como si el error cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca. Exactamente. Pero básicamente esa reexpresión no significa que yo me voy a ir a esos estados financieros que están cerrados y voy a borrar y digo, aquí ya no son 12 millones, sino que son 13 millones 500. Y en el otro año entonces vuelvo y borro. No, pues digamos que esos estados financieros ya quedaron cerrados y eso no los puedo volver a mover. Entonces uno lo que hace es reexpresa, dice, aquí no son 12 millones, sino 13,5 para el 2015, entonces es 1,5 millones de más. Para el 2016, ya no era 1,5 millones de más, sino fueron apenas 200,000, entonces ya llevo 1,700,000 y así voy sumando y hago en el estado financiero de este periodo, hago ese comentario y reexpreso esos estados financieros diciendo cuánto fue que subió, cuánto fue que bajó. Cuéntanos, Luisa. No, no, es que lo dejé abierta, perdón. Ok, ok, perfecto. Entonces, digamos que esa es la implicación que tiene el hecho de cambiar una política contable. ¿Listo? Vuelvo y les digo, esto les voy a publicar esta presentación para que puedan leer esta política contable con más detenimiento y les sirva por si de pronto, es que yo no sé si es que me suena que en algún lado yo les pedí que medio esbozaran una política contable de algo, no sé si era de estados financieros o de inventarios, alguna cosa de esas. Y aquí continúa lo del la política, el modelo de la política contable de instrumentos financieros. ¿Listo? Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el reconocimiento y la medición de los instrumentos financieros, ¿ok? Aquí digamos que el tema ya se pone más chévere porque entonces vamos a empezar a hablar acerca de ejercicios y a mirar parte práctica. Entonces, vamos a mirar qué es esta parte del reconocimiento y la medición de los instrumentos financieros. Em, y esto listo. Básicamente, ese reconocimiento de los instrumentos financieros
se habla de ese reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos financieros, y la norma dice que una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. Es decir, cuando yo como empresa o yo como persona hago parte de ese contrato, ahí es que reconozco que tengo un activo financiero o reconozco que tengo es un pasivo financiero. Entonces, como decíamos, Ruby fue al banco y dijo, tengo 30 millones de pesos, quiero crear un CDT. Entonces, ahí ya Ruby lo que hizo fue un contrato con la entidad financiera y ella, y obviamente pues Ruby es parte de ese, es una de las partes de ese contrato, y ahí ya simplemente por hacer parte de ese contrato, Ruby ya tiene un activo financiero y el banco tiene un pasivo financiero. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como se hace ese tipo de reconocimiento. Es en la medida en que yo haga parte de ese contrato, yo voy a tener o bien sea un activo o bien sea un pasivo financiero. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se hace la medición inicial de esos instrumentos financieros? Entonces, digamos que al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo debe medir bajo dos criterios. El primero, al precio de la transacción, es decir, incluir todos los costos de la transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se midan al valor razonable con cambios en resultados, es decir, a nivel de acciones. Si ese acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación, es decir, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado, ahí también digamos que es una característica especial de ese tipo de instrumentos financieros. Entonces, para ese tipo de casos, la entidad medirá el activo financiero o ese pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros. Y ustedes van a decir, pero ¿qué está diciendo Alex? Frescos, que esto con un ejercicio lo aclaramos, ¿ok? Entonces, lo va a medir al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. ¿Qué más nos dice acá? Nos habla también acerca de la medición inicial en transacciones de compra y venta, y nos dice que en los casos en que los pagos correspondientes a las transacciones de compra y venta se lleven a cabo en términos comerciales normales, que podrían, por ejemplo, ser términos de crédito de 30 o 60 días según el sector, la sección 11 para pymes permite emplear el precio de transacción, generalmente el importe original de la factura, como una simplificación práctica, ya que es poco probable que el efecto del descuento llegue a ser significativo. Y este método suele ser el adecuado para las cuentas comerciales por cobrar y por pagar a corto plazo. La medición inicial a nivel de costos de transacción, ¿cómo se hace? Digamos que esos costos de transacción atribuibles a la adquisición de un instrumento financiero que se medirán tras el reconocimiento inicial al costo amortizado o costo, se incluyen en el reconocimiento inicial. Estos son simplemente definiciones, pero que lo aclaramos totalmente con ejercicios. La medición inicial en instrumentos de deuda, entonces digamos que cuando un préstamo no se otorga a una tasa de mercado correspondiente a un préstamo similar, la entidad inicialmente reconoce el préstamo al valor presente de los pagos futuros descontado a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Un ejemplo de una transacción que puede financiarse a una tasa de interés que no sea una tasa de mercado es el caso en que una entidad controladora, es decir, cuando hay una matriz y hay una subsidiaria, cuando esa matriz le da un préstamo a esa subsidiaria y la matriz le cobra a la subsidiaria una tasa de interés mucho más bajita porque, ay, no, es que son como mis hijos, es un bracito mío, entonces pues yo no lo voy a tirar duro, págueme ahí simplemente un 1% de interés como para que quede alguna evidencia. Entonces, eso aplica en ese tipo de situaciones, ¿ok? De esto también hay ejercicios. Y aquí entonces vamos a hacer un primer ejemplo. Y un ejemplo de reconocimiento inicial. Entonces nos dice, una entidad otorga un préstamo sin intereses de 5 millones de pesos a un empleado por un periodo de 3 años. La tasa de interés de mercado para un préstamo similar es del 5% anual, es decir, la tasa de interés de mercado para un préstamo a 3 años para este individuo. Entonces aquí, características específicas de este ejemplo.
Primero, le va a otorgar un préstamo de 5 millones, pero sin interés a un empleado. Llévenme a trabajar a esa empresa, ¿cierto? Por 3 años. Entonces uno dice, uy, pero chévere, o sea, buenísimo eso. Y entonces, ¿qué debemos hacer? La norma nos dice, ok, esto lo puede hacer usted, señor empresario, sin ningún problema, pero usted me va a reconocer estos 5 millones. ¿Qué creen ustedes? ¿Que estos 5 millones son un valor presente o un valor futuro que la empresa va a recibir? Valor presente, profe. Valor presente. Valor O- futuro. O sea, Exactamente, es el futuro. ¿Por qué? Cuéntanos. porque es el valor del préstamo. O sea, al final del periodo de los 3 años, la empresa va a tener esos 5 millones. Exactamente. Yo en estos momentos como empresario me estoy desprendiendo de 5 millones que los voy a recibir en 3 años, ¿ok? Entonces, estos son mi valor futuro. ¿Y qué voy a hacer con ese valor futuro? Voy a calcular esos 5 millones a 3 años. Digamos que estos 5 millones eh, son los que voy a recibir en 3 años. Entonces yo tengo que decir hoy, ok, esos 5 millones a 3 años, ¿hoy cuánto valen? Posiblemente valen que 4 millones 400, 4 millones 300, ¿sí? Ese valor de 4 millones 300, que es el valor presente de estos 5 millones, son los que yo voy a tener que reconocer inicialmente como préstamo, ¿ok? ¿Por qué? Porque me está diciendo que ese mismo, un préstamo de esas mismas características tiene una tasa de interés del 5% anual. Entonces yo tengo que someterme a ese tipo de reglas del mercado para que asimismo pueda registrar contablemente ese tipo de transacciones. Entonces, ¿cómo quedaría ese tipo de registro? Bueno, primero tenemos que calcular el valor presente de estos 5 millones, ¿ok? Entonces, entonces se calcula el valor presente del préstamo por cobrar así. Valor presente, la fórmula de valor para calcular el valor presente es igual al valor futuro, que son los 5 millones, sobre 1 más la tasa de interés. Entonces nos dice que es el 5%, entonces 1 más 0,05. Eso me da, si lo sumo, es que aquí yo no sé por qué no coloqué la fórmula, joder, mi chica. Bueno, ahorita la vamos a ver más en detalle, pero aquí básicamente entre el paréntesis va 1 más la tasa de interés a la n, que es, y n que es el número de periodos, ¿ok? En este caso, 3 años, ¿listo? Entonces yo Creo que su primero, merced está compartiendo pantalla porque no logro visualizar las diapositivas. ay, ¿en serio otra vez? No estoy mostrando nada. Ay, no puede ser. No, sí, yo sí estoy viendo pantalla. Ahora sí Sí, ya no profe, estoy sí se viendo ve. pantalla. Ya lo Ahora quité. sí nos está ¿Cómo se viendo, pero quedaron? antes sí. Como se quedaron callados, yo dije, miércoles. Bueno, ven a ver si de pronto ahí ya te resuelve el tema. Cuéntenme, porfa, si están Ahí viendo. está compartiendo pantalla. Ok, Sí, perfecto. eso está bien. Listo, listo. Muchas gracias. Entonces, les comentaba que se aplica la fórmula de valor presente y la fórmula de valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más la tasa de interés a la n, en donde la n son el número de periodos. Entonces yo lo que hago es simplemente reemplazo valores. Valor futuro es 5 millones sobre, resuelvo este paréntesis que me dice que es 1 más la tasa de interés y la tasa de interés es del 0, digamos que ese 5% equivale a 0,05. No voy a colocar aquí 5% porque eso no puedo hacer una operación con temas que son totalmente diferentes. Por ejemplo, el 1 es un valor numérico, el 5 en ese caso sería un término porcentual y no los podría sumar, no podría hacer ese tipo de operación. Entonces lo convierto a un tema, a un dato numérico también, ese 5%. Y al convertirlo en ese 5 en un dato numérico, lo que hago básicamente es 5 sobre 100 y eso me da 0,05. Entonces, 1 más 0,05 es igual a 1,05 a la n, y n que es 3 años, entonces aquí coloco el 3. Y lo que hago es que resuelvo después este denominador. 1,05 a la 3 me da un valor que no me acuerdo cuánto es. Y luego que ya lo he calculado, entonces ahí sí hago la división. 5 millones entre este valor y me da 4.319.282 pesos. Este es el valor presente
que corresponde a ese reconocimiento inicial de este préstamo que le di a ese empleado sin intereses, ¿ok? Entonces, la diferencia entre estos 5 millones y estos 4.319.000, es decir, la diferencia entre el valor futuro y el valor presente son 680.718 pesos. ¿Y qué hago con eso? Yo no los puedo desaparecer, yo tengo que registrar ese tipo de transacción. Entonces lo contabilizo como una remuneración del empleado según lo establecido en la sección 28, beneficios a los empleados. ¿Ok? ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Ok, ay, ok, bien, muchas gracias. Me estaba enredando porque no puse la fórmula completa. Una arepa, en lugar de haberla escrito, no me costaba nada. Pero bueno, digamos que por ese estilo vamos a hacer varios ejercicios. Entonces, vamos a mirar, bueno, ¿cómo se contabiliza ese tipo de transacciones? Entonces, el préstamo por cobrar, nótese que lo estoy llevando el valor presente, los 4.319.282, luego tengo el beneficio que le di a esa persona, que es la diferencia entre el valor futuro y el valor presente, me da estos 680.000 y lo llevo como unos resultados gasto por beneficios, 680.718 a los empleados o beneficios a los empleados pagados por adelantado. Yo creo que sirve más esta segunda, beneficios a los empleados pagados por adelantado. Contra un efectivo o un banco por el desembolso que hicimos de los 5 millones como préstamo para ese funcionario. ¿Ok? Para reconocer el préstamo otorgado a un empleado, entonces hicimos esa transacción. Este ya es otro ejercicio en donde hablamos acerca de que el 1 de enero del 2018 una entidad dedicada a la fabricación de maquinaria le vende a un cliente una máquina por 2 millones con un pago a realizar en un plazo de 2 años, esta transacción, Entonces, simplemente es lo que se viene aquí en adelante, son puros ejercicios, ¿ok? Entonces, ya hoy cubrimos toda la parte teórica, que es un buen beneficio porque, pues, para resolver los ejercicios necesitamos tener esas bases y ya lo adquirimos hoy, ¿ok? Entonces, pues nada, nos quedan como unas 40 diapositivas, solo ejercicios y aquí vienen más casos prácticos, entonces es como para que se me animen y nos veamos dentro de 8 días para poder abordar con total tranquilidad todos estos ejercicios y ustedes también puedan culminar el taller, porque hay creo que 2 o 3 puntos dentro del taller que tiene que ver con instrumentos financieros, ¿ok? ¿Alguna pregunta, duda, recomendación, regaño al respecto? No, profe, por el momento. Profe, el taller es para el otro domingo, ¿no? Sí, exacto, para el 13. ¿Y el examen también? Y el examen está para el 12 y 13 de junio. Ese examen lleva unos ejercicios. Entonces, porfa, los invito a que vengan a clase si pueden, si no, por lo menos que vean las grabaciones para que practiquen esos ejercicios porque van a salir en el parcial. ¿Listo? O sea, profe, que el parcial va a tener tiempito. ¿El parcial va a tener qué, perdona? Tiempito, no la media Ah, hora. sí, claro, pero es que ustedes me tienen en la mata con el tiempo, ¿no? Qué cosa. Que parece que le hicieran correteando a uno. ¿Cómo es tu nombre? ¿Quién fue la que dijo eso? Por ahí ¿400 buscar. puntos? Mentiras. ¿Qué decías, Marta? Ay, hola, profe. Ay, yo tengo el micrófono abierto. Qué pena, profe. Gracias, profe. Pues no Sí. pude estar 100% completo en la clase, pero sí, ahorita la vuelvo a repasar. No, pero sí escuchamos todo lo que dijiste. Tranquila, todo eso quedó grabado. Mentiras, no mentiras. Ay, qué pena, profe. Acabo de llegar a la casa y Ah, pues no llega a hacer comida, a ver los niños, todo. sí, claro, claro. No, tranquila, no te preocupes por eso. Bueno, ¿cómo vamos con los Soy mal puntos? carácter también a ratos. Oh, tranquila. Bueno, a nivel de puntos, les comento que hoy va liderando, tiene la camiseta amarilla, Lisette Rodríguez, seguida a, seguida a 2 puntos de Luisa, también muy seguidas de Ruby y bueno, hoy no vino Javier y Javier tenía buenos puntos. Vea, perdió hoy una oportunidad.
Y empezó ya a cotizar puntos, Carlos. Listo, ahí vamos llevando los punticos, ¿ok? Bueno, muchachos, los dejo entonces. Cuídense mucho y los invito cordialmente para que dentro de 8 días nos metamos en todo este tema de ejercicios, ¿ok? Vale, pues. Gracias, profe. Listo. No, a ustedes, muchas gracias y